¿Qué tal? Les saluda Emilio Velázquez y estas son las principales noticias internacionales de hoy. Estados Unidos evalúa si Rusia o Ucrania son los responsables de la voladura de la represa de Kajovka. Estas y otras noticias a continuación en nuestro recorrido internacional de este miércoles. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo este martes que Estados Unidos está evaluando qué país fue el responsable de la voladura de la presa de Kajovka en el río Dnieper, de la que Ucrania y Rusia se acusan mutuamente. Kirby dijo haber visto las declaraciones de las autoridades ucranianas que responsabilizan a Moscú de la rotura de esa infraestructura, pero explicó que Estados Unidos aún está intentando esclarecer lo ocurrido. La central hidroeléctrica destruida se encuentra en la ciudad de Novakajovka, en la región de Jersón, y está ocupada por las fuerzas rusas desde la invasión a Ucrania en febrero de 2022. La presa está en el frente de batalla en el río Dnieper, cuya orilla izquierda ocupan las tropas rusas, mientras que las fuerzas ucranianas están en la ribera derecha. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, responsabilizó al ejército ruso de la destrucción de la presa, cuyo desbordamiento ha inundado numerosos municipios y está obligando a evacuar a miles de personas en el sur de Ucrania. El Kremlin, por su parte, culpó a Ucrania del ataque y lo vinculó con la contraofensiva lanzada por las fuerzas ucranianas. En Francia, los sindicatos admitieron este martes su derrota contra la reforma de pensiones y denunciaron nuevamente como falta de democracia que la Asamblea Nacional no vote sobre la medida. Miles de personas participaron en unas 250 concentraciones en todo el país en la 14ª y que puede ser la última jornada de protestas nacionales convocadas por la unión de los 6 principales sindicatos franceses contra la reforma de pensiones. En las movilizaciones de este martes hubo menores incidentes que en las del 1 de mayo con 33 detenidos y fue convocada para el martes a fin de presionar al Parlamento la derogación de la polémica ley. El domingo fueron publicados en el boletín oficial los primeros decretos de la reforma de pensiones, entre ellos eleva la edad de jubilación de 62 a 64 años. También aumenta la edad de cotización a 43 años para disfrutar de una pensión completa. Según la Confederación General de Trabajadores de Francia, las protestas reunieron a 900.000 personas. Se trata de una cifra menor a los 2.3 millones que participaron el 1 de mayo. En cambio, el Ministerio del Interior calculó 281.000 personas en todo el país, 31.000 de ellas en la capital. El gobierno de Finlandia denunció este martes la expulsión de 9 miembros del personal de la embajada rusa ubicada en la capital del país, Helsinki. Según las autoridades finlandesas, estos funcionarios rusos aprovecharon de su estatus diplomático para realizar labores de espionaje. La medida fue aprobada durante una reunión entre el presidente finlandés Sauli Niinisto y el Comité de Política Exterior y de Seguridad del gobierno, en la que abordaron la guerra en Ucrania y la cumbre de la OTAN que tendrá lugar en Lituania el 11 y 12 de julio. Según la Cancillería, Finlandia nunca había expulsado al mismo tiempo por presunto espionaje a tantos trabajadores de la embajada rusa en Helsinki, cuya plantilla está compuesta actualmente por 112 personas. Las relaciones entre Helsinki y Moscú se deterioraron tras la invasión rusa a Ucrania, lo que llevó a Finlandia a romper con décadas de no alineamiento militar y a presentar en mayo de 2022 su candidatura a la OTAN, de la que se convirtió miembro oficial en abril. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, prometió este martes estabilizar los precios y reducir la inflación a valores de un dígito. Erdogan hizo este anuncio al concluir la primera reunión de su nuevo gobierno tras su victoria electoral a finales de mayo. Entre 2004 y 2017, la inflación en Turquía fue inferior al 10% y se mantuvo por debajo del 20% entre aquel año y diciembre de 2021, cuando empezó a dispararse hasta superar el 80% el verano pasado, aunque este mes retrocedió hasta el 39%. El presidente turco también anunció que volverá a llevar la propuesta para una reforma constitucional anunciada antes de las elecciones presidenciales sin ofrecer mayores detalles. La coalición entre su partido, el islamista AKP, el ultranacionalista MHP y el fundamentalista YRP suma 322 diputados, lejos de la mayoría de los 2/3 necesarios para aprobar una reforma de la Carta Magna y 8 por debajo de los 3/5 exigidos para convocar un referéndum.
En Ecuador, la cifra de afectados por las fuertes lluvias caídas en la norteña provincia costera de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, ascendió a 14.186 personas, informó este martes la Secretaría de Gestión de Riesgos. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, había calificado el lunes de dantesca la situación en Esmeraldas, donde 3.465 familias resultaron afectadas, según los datos recabados hasta este martes. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Gestión de Riesgos, 566 personas han recibido atención de salud. Un total de 2.895 viviendas quedaron afectadas por las inundaciones, así como 21 unidades educativas y 7 centros de salud. Tras 12 horas continuas de lluvias en Esmeralda, el pasado fin de semana se desbordaron 6 ríos en 4 municipios de la provincia. Según el ente gubernamental, los daños han perjudicado vías principales y secundarias, viviendas, unidades educativas y cultivos de la zona. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y varios de sus colaboradores del gobierno estuvieron el lunes en Esmeraldas para coordinar acciones de ayuda. Estas fueron las noticias internacionales más importantes de este miércoles 7 de junio de 2023. Informó Emilio Velázquez para Express News.